quiero platicarles de este hombre llamado Charles Colson. Él es un hombre, o fue estadounidense, pero él era un asesor muy importante del presidente Richard Nixon. Sin embargo, en el periodo que él estuvo como asesor, hubo un escándalo que se conoce como Watergate, y él era un hombre inteligente, creía en Dios, asistía a la iglesia, pero toda su vida en sí giraba en torno al poder, a la ambición, al deseo de inclusive poder crecer políticamente, porque eso era lo que a él le gustaba. Sin embargo, él sí tenía una formación religiosa, y ustedes saben que en Estados Unidos la mayoría tiene alguna religión, asiste a la iglesia, tiene alguna denominación en especial, aún los que están dentro de la política. Pero este hombre se vio involucrado en este caso y llegó a esconder cierta información. Esto pues lo llevó a la cárcel por ser cómplice, ¿no? En este caso. Así que cuando él estaba en la cárcel, pues un amigo de celda pues platicaba con él, le hablaba de Dios y le compartió el mensaje del Evangelio. Entonces, estando en la cárcel, fue donde el corazón de este hombre se quebrantó y donde se dio cuenta que aunque él decía ser cristiano, conocer de Jesús, realmente todavía no lo había conocido. Así que allí él aceptó realmente a Jesús como su Señor, y entonces su vida dio un giro radical. ¿Por qué? Porque cuando él ya salió finalmente de prisión, fundó un ministerio global. ¿Para qué? Para poder llevar ahora el Evangelio a los reclusos, a sus familias, porque también él tenía los recursos para poder hacerlo. Entonces, ya creía en Dios, pero ahora ya no vivía para sí mismo, sino que ahora su vida había sido transformada, al punto de que esta caída que él tuvo lo llevó a rendirse a los pies de Jesús, y donde encontró el verdadero llamado como un siervo. Así que allí vemos cómo este hombre tuvo un encuentro con una transformación. Pero también está el caso de este personaje llamado también William Booth. Él es fundador del Ejército de Salvación. Puede ser que en algún momento ustedes hayan llegado a escuchar sobre este movimiento. ¿Qué es lo que buscan ellos? Pues combinan el cristianismo con la ayuda social. Pero antes de que él fundara este ministerio, este movimiento, él asistía a la iglesia, pero él se consideraba que solo era un creyente, hasta ahí. No tenía clara cuál era su visión, para qué había sido llamado. Probablemente le pasaba como al joven rico, porque él estaba en la iglesia, pero todavía no sabía realmente qué debía hacer estando allí. Creía que con solo asistir a la iglesia, con creer en Dios, ir a los cultos, leer la Biblia, orar, era suficiente. Así sentía este hombre. Y sí sabía que leer la Biblia, que el cristianismo era importante, que era necesario. Sin embargo, él vivía como un creyente pasivo. En cierta ocasión, él salió a las calles y se conmovió al ver a tanta gente en la miseria, tanta gente necesitada, en el abandono, en pecado,
en drogas, en tantas cosas que estaban pues ellos sufriendo. Y se conmovió ver cómo estas personas estaban necesitando de alguien. Así que él entendió que aunque muchas veces en la iglesia le hablaban de Jesús, no estaba viviendo como Jesús. Es decir, entendió que ser cristiano no era solamente creer, que no era solamente el estar en la iglesia en los días de culto, sino que era necesario servir a los que estaban más necesitados, como lo había hecho el maestro. A partir de ese momento, él decidió entregarse por completo y entonces comenzó este ministerio, donde no solo predicaba con palabras, sino que ahora había hechos, habían acciones. Y hoy en día ese ejército de salvación, que fue el ministerio que él fundó, actualmente está en 130 países, llevando o supliendo las necesidades de esas personas, pero también llevándoles salvación. Así que él pensaba antes que esa fe cómoda era todo, pero después él descubrió que el verdadero encuentro con Jesús lo tuvo cuando pasó de la teoría a la acción. Es decir, de estar solamente sentado, ahora a poder servir realmente como Jesús lo deseaba. Y él en una frase resume su servicio y dice: mientras haya una sola alma sin Cristo, yo seguiré luchando. Estos dos personajes que acabamos de mencionar, William y Charles, nos recuerdan a una mujer que en su momento también quería vivir con ciertos privilegios. Tal vez pensaba que seguir a Jesús era estar en la comodidad, pero al tener un encuentro con Jesús comprendió lo que realmente significaba el vivir una transformación en su vida. Esta mujer nosotros la conocemos como la esposa de Zebedeo, y su historia la podemos encontrar en el libro de Mateo, el capítulo 27, en el versículo 55 y 56. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Traemos nuestras Biblias. Si tenemos a nuestro lado algún amigo o amiga, vamos a compartir también para que ellos puedan seguir la lectura. Nos dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndolo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Allí nos dice que la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, estaba también con esas mujeres que servían a Jesús. ¿Por qué ella ahora servía a Jesús? Bueno, en un momento vamos a ver por qué. Esta mujer, también en Marcos 15:40, nos dice: entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Esta madre de los hijos de Zebedeo es llamada Salomé. Aquí en Marcos nos dice cuál es el nombre de esta mujer.
Así que de quien estamos hablando es Salomé, madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, la historia de esta mujer nos recuerda que ella es un ejemplo de lo que significa ser transformada, pero nosotros vamos a ver también que su transformación no sucedió de la noche a la mañana, que también fue un proceso. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver cómo fue el encuentro de esta mujer con Jesús. En Mateo 20 y 21 vemos que esta mujer en cierta ocasión se acercó a Jesús. Entonces nos dice, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Recordemos que los hijos de Zebedeo eran Santiago y Juan, los que nosotros también conocemos como los hijos del trueno, ¿verdad? Ella llegó delante de Jesús, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos, es decir, Santiago y Juan, se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ese fue el encuentro que tuvo esta mujer con Jesús. Pero nosotros, en primer lugar, podemos ver una mujer piadosa, entre comillas, porque vemos que se postra ante Jesús, ¿verdad? Pero podríamos decir piadosa, entre comillas, porque cuando nosotros vemos lo que realmente ella buscaba, es que quería acercarse a Jesús para hacer una petición especial, para que sus hijos tuvieran ciertos privilegios, ¿verdad? Porque ella le estaba pidiendo algo que quería satisfacer a sus propios intereses. Inclusive, cuando le pide a Jesús, le dice, ordena, es decir, le manda casi a Jesús que haga lo que ella desea, ¿verdad? A diferencia de otras mujeres que muchas veces llegaban delante de Jesús y le decían, te ruego, te suplico, por favor, ella dice, ordena, ¿verdad? Vemos una mujer hasta cierto punto autoritaria. No por algo los hijos también se llamaban los hijos del trueno, ¿verdad? Imagínense tal vez cómo era esa familia, ¿cierto? Porque, queramos o no, los hijos son un reflejo de los padres, ¿verdad? Ahora, ella tenía ambición de poder, porque vemos que lo que ella pide es que sus dos hijos estén, dice, sentados, uno a la derecha y el otro a tu izquierda, le dice Jesús, en tu reino. Es decir, ella pensaba, Jesús, el Mesías, Él es el Rey. Entonces, pues voy a pedir que mis hijos pues ocupen cargos importantes. Y es que antes el hecho de que se sentaran al lado del Rey, a la derecha o a la izquierda, significaba que esas personas tenían cierto poder, cierta autoridad. Y eso era lo que estaba buscando esta mujer al acercarse a Jesús, que sus hijos pudieran tener el poder, la influencia y, ¿por qué no?, las riquezas, ¿verdad? Cualquiera que es un alto funcionario tiene riquezas también. Entonces allí vemos su ambición, su deseo de poder. Así es como primeramente nosotros vemos a esta mujer, a Salomé. Ahora, aunque esta mujer conocía de Jesús, iba a la iglesia, ¿verdad?, nos damos cuenta que la convicción no garantiza
la conversión. ¿Por qué? Esta mujer todavía no se había convertido. Sí tenía la convicción de que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que era quien estaban esperando, pero todavía ella no había sido convertida. Sus intenciones nos muestran lo que aún había dentro de su corazón. Y muchas veces es que no basta con que nosotros tengamos fe, sino que necesitamos tener el carácter de Cristo. Sin duda alguna, esta mujer tenía fe, seguía a Jesús, creía en Él, pero todavía le faltaba que fuera transformada. Ahora, Jesús, cuando escucha la petición de esta mujer, le responde, ¿verdad? ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En esta mujer, en Salomé, vemos que aún no había una conversión completa, y por eso Jesús le dice, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer lo que yo tengo que hacer? Ellos decían, sí, sí podemos, sí podemos. Pero Jesús realmente sabía cómo todavía estaba su corazón, que ellos necesitaban convertirse. Tenían la convicción, sí, les faltaba la conversión, les faltaba esa transformación. Y Jesús siguió hablando. Nosotros podemos ver en los siguientes versículos que cuando esta madre hizo esa petición, los otros discípulos, ¿verdad? Los otros 10 estaban escuchando. Y pues nosotros sabemos que los discípulos pues también tenían los mismos intereses, ¿verdad? Y así que cuando escucharon eso, inmediatamente se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Pues también todavía tenían ese deseo de poder, de ambición, porque todavía no habían comprendido bien lo que significaba ser un seguidor de Jesús. Así que nos dice el relato, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas? Pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Imagínense, ¿qué se han de haber quedado pensando los discípulos y esta mujer, Salomé, cuando escucharon estas palabras de Jesús? Si tú quieres ser grande, tienes que servir. Si quieres ser el primero, debes de servir. Jesús les decía, ustedes se dan cuenta que aquí en el mundo quienes gobiernan quieren someter, quieren tener potestad sobre otras personas, pero es que yo no vine a hacer eso, yo vengo a servir. Y saben, hermanos, muchas veces nosotros podemos ser igual que Salomé. Creemos o decimos creer en Jesús, pero nuestro corazón todavía no ha sido transformado.
tenemos la convicción, pero todavía no ha llegado la conversión. Y muchas veces estamos deseando el poder aún dentro de la iglesia, ya no digamos en el mundo, sino aún dentro de la iglesia. Y hay situaciones que a veces, si no me dejan un cargo de los que consideramos importantes, porque a veces nuestra mentalidad humana es así, de que si soy el anciano soy más importante, de que si soy el diácono o una maestra de departamento soy menos importante, o sea, tiene menos importancia ese cargo. A veces esa es nuestra mentalidad, cuando no debiera ser así, cuando nosotros debiéramos comprender que todo cargo implica servir. Y aunque tú seas el encargado, el anciano, el primero, el segundo, el tercero, eso no te hace más grande que los demás. A mayor cargo, mayor responsabilidad también. Y mayor también debiera ser nuestro servicio, ¿cierto? Pero no importa en dónde tú estás, sino que debemos tener en mente que nosotros tenemos que servir a Jesús y servir a los demás, servir al prójimo, porque eso es lo que también Jesús les dijo: yo vengo a servir a los demás. Y en innumerables ocasiones Jesús mostró su servicio, y a veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo el poder servir. Me piden que apoye en una actividad y no lo quiero realizar porque no quiero, no me gusta, no tengo tiempo, y nos negamos a servir. O a veces decimos, pues que lo haga tal, porque se supone que eso le corresponde, ¿no? Y no estamos permitiendo, no nos estamos dando la oportunidad de servir, de que nuestro corazón pueda ser transformado. Al inicio yo les relataba la historia de estos hombres, que fue en el servicio hacia los demás donde ellos encontraron lo que realmente significaba ser transformados, lo que significaba la verdadera conversión. Y es lo que muchas veces nos está haciendo falta a nosotros. Ahora, de esta mujer nosotros podemos encontrar algunas lecciones. ¿Qué nos deja? ¿Qué lecciones nos deja la historia de Salomé? En primer lugar, que los buenos deseos no son suficientes. Salomé tenía tal vez buenas intenciones, ¿verdad? Como madre, porque quería lo mejor para sus hijos. Y es que qué madre, qué padre no desea lo mejor para sus hijos. Yo creo que todos deseamos que alcancen el éxito, ¿verdad? A nivel académico, a nivel profesional, pero también nos debería de preocupar en el ámbito espiritual. Su idea del mejor lugar para ella estaba centrada en el poder y en el prestigio, no en el carácter o el servicio. Recordemos que sus hijos eran llamados los hijos del trueno. ¿Acaso no podría haberle pedido a Jesús: Señor, ordena que mis hijos cambien de carácter? Porque Jesús lo podía hacer. Pero ella no pidió eso. Lo que ella deseaba es que alcanzaran el poder, alcanzaran el éxito terrenal. En ningún momento pensó o le dijo Jesús: quiero que mis hijos te sirvan, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros estamos en el lugar de ella, verdad? Haciendo ese tipo de peticiones. Y pensamos que esos son buenos deseos. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta si esos deseos que yo tengo realmente son los que Dios tiene para mí. ¿Realmente eso Él desea para mí? ¿O es que estoy buscando solo algo temporal?
Saben, en una iglesia conocimos a un hermano. Ustedes saben que cuando llega el momento que se hacen, pues se nombran a los nuevos encargados y todos en su departamento, ¿no? Los nombramientos. Pues ya se habían hecho, pero como el hermano no quedó donde deseaba, tal vez ser el encargado de la iglesia, y se leyeron y dijo, mejor no me den nada, así, no me den nada, no quiero nada, yo veo que no confían en mí, y dio muchos argumentos. Nos quedamos sorprendidos porque pues aparentemente el hermano se veía una persona que estaba centrada, que sí quería servir. ¿Y por qué menospreció el cargo que le estaban dejando? ¿Por qué? Porque él consideraba que ese cargo era lo menos, no era importante, no era un cargo de poder. Él quería ser el líder, pero no fue así. Y ver que esto todavía sucede en nuestra iglesia es algo que preocupa, es algo que duele, porque uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero pasa, hermanos. Y a veces hay inclusive hermanos que de pronto no quieren tampoco dejar el lugar que están ocupando, cuando nosotros debiéramos tener en nuestro corazón la disposición de servir en donde quiera, en donde me pongan, porque nosotros confiamos que cuando se hace esto es el Espíritu Santo quien está guiando a esta comisión, pero a veces pensamos que yo puedo dirigir mejor que el Espíritu Santo. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que estamos deseando. Ahora, esta mujer también nos enseña que las apariencias no definen la piedad. Vemos que ella se postró, ¿verdad?, delante de Jesús, y postrarse es igual a humillarse, arrodillarse, doblegarse. Pero ella aparenta, ¿verdad?, una reverencia. Sí creía que Jesús era el Mesías, pero su comprensión del reino de Dios todavía estaba un poquito o bastante distorsionada, ¿verdad? ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Sabe? También conocimos a una hermana que ella era la líder en la iglesia, la encargada de la iglesia. Tú la saludabas y parecía una mujer muy amable, una persona muy atenta, pero con el pasar, ¿verdad?, de las semanas, los meses, fuimos conociendo su verdadera intención. Y es que sucedía que varios hermanos se quejaban de la actitud que de pronto ella tenía. ¿Por qué? Porque ellos querían desempeñar su liderazgo en donde les había sido asignado en el departamento, pero muchas veces para poder hacerlo tenían que pedir permiso, porque no los dejaban desarrollarse. ¿Quién estaba al frente? Y no es que los hermanos estuvieran haciendo cosas malas, no, todo iba de acuerdo a lo que ellos debían de hacer, pero como no le parecía a ella, pues los limitaba. O sea, los hermanos hasta cierto punto decían, nos sentimos como secuestrados, porque no podemos desarrollar nuestro liderazgo. Y a veces pasa que de pronto algunos podemos sentirnos así, que si tenemos el poder podemos determinar que sí, que no, pero no estamos buscando muchas veces la dirección de Dios, y creemos que tenemos el conocimiento, pero realmente no es lo que Dios desea.
Así que cada vez que nosotros tengamos que hacer o tomar una decisión, hacer algo o tomar una decisión, pidamos la dirección de Dios y veamos realmente que nosotros estemos actuando con una verdadera piedad. Ahora, la tercera lección que nos muestra esta mujer es la grandeza en el reino de Dios no es por posición, sino por servicio. Jesús dijo, el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. A veces pensamos que porque yo ocupo tal posición, ya soy grande, ¿verdad? Pero la grandeza no consiste en el lugar que tú estás ocupando, sino la grandeza consiste en el servicio que tú estás realizando. Hay hermanas que de pronto son muy humildes, pero brindan un servicio desinteresado. Yo recuerdo a una hermana en mi infancia, a unas hermanas, y le digo a mi esposo, siempre conservo ese recuerdo porque para mí ellas fueron un ejemplo de lo que significa servir. Ellas, su servicio generalmente lo podíamos ver reflejado hacia los niños. Siempre se preocupaban por los más vulnerables de la iglesia o por los que a veces son dejados al último. Y ellas siempre estaban dispuestas a dar, a servir, no escatimaban y tampoco ambicionaban estar, ¿verdad?, hasta arriba, sino donde estaban. Generalmente ellas eran maestras en la escuelita bíblica, que a veces no a todos nos gusta tampoco, ¿verdad? Y también ellas estaban en los departamentos con los niños, y todo lo que estuviera a su alcance para hacer, ellas lo hacían. Había momentos en que algunos niños no podían asistir porque tal vez no tenían el recurso, y ellas estaban dispuestas a dar. Y nunca la iglesia sabía realmente de todo lo que ellas hacían. Quienes realmente sabían lo que hacían por otros eran los padres de los niñitos de la iglesia, o inclusive los padres de visitas, porque esa era la forma en que ellas también alcanzaban a otros. ¿Por qué lo hacían? Porque ellas sabían que su vida había sido transformada, y ellas sabían que de esa manera era como Jesús deseaba que ellas también actuaran. Y podemos ver el contraste entre aquellos, ¿verdad?, que no están dispuestos a servir, o que aún teniendo lugares de posición, podríamos decirlo así, no quieren servir realmente a Dios como debería de ser. Y aquellas que también a veces están en un departamento que digamos pequeñito, tienen todo el deseo de hacerlo. Hermanos, que nosotros siempre tengamos en cuenta el servicio. Si nuestro corazón realmente ha sido transformado, debiera de verse en nuestras acciones, en nuestro servicio. Ahora, hoy en día nosotros, ¿verdad?, podemos vivir en muchos aspectos como la esposa de Zebedeo, como Salomé, porque aunque ella parecía tener buenas intenciones, ¿verdad?, siempre nosotros debemos de alinear nuestros deseos, nuestros anhelos
nuestras oraciones y aspiraciones con la voluntad de Dios. Eso fue lo que tuvo que aprender esta mujer. Ahora nosotros deberíamos siempre estar buscando la presencia de Jesús en nuestra vida. Es que Él esté a nuestro lado, pero no por tener un beneficio personal, sino para aprender a servir como Él lo hizo. Y es que hay ocasiones también que cuando nosotros necesitamos algo, entonces es cuando estamos ahí pidiéndole a Jesús, ¿verdad? Pero cuando ya nos respondió, a veces nos olvidamos de Él, nos olvidamos de servir. Entonces, hermanos, que todo el tiempo nosotros estemos pidiéndole a Él que nos ayude, que nos enseñe, que podamos aprender cómo desea que sirvamos a los demás. El llamado para esta noche es que nosotros podamos vivir con una transformación. La historia de Salomé nos confronta con una verdad poderosa, y es que a veces aun cuando amamos al Señor, aunque ya hemos entregado nuestra vida, nuestras peticiones tal vez están más influenciadas por nuestros sueños personales que por el propósito eterno, por los planes que Dios pueda tener para nosotros. Jesús no rechazó a Salomé. Él pudo haberle dicho, ¿sabes qué? No, aléjate, eso no está bien, pero Jesús no rechazó, y hemos visto a lo largo de esta semana que Jesús no rechazó a nadie. Pero lo que hizo fue invitarla a ver más allá del poder y del reconocimiento terrenal. Le enseñó a cómo ella debía de abrazar la verdadera grandeza del reino y el servicio humilde, cómo debía ser su entrega diaria, y la enseñó y la invitó a que ella pudiese tener un corazón dispuesto a amar como Él la amaba. Y nosotros podemos ver en la historia de Salomé que al final ella terminó dando un servicio verdadero, tuvo una entrega completa, tuvo una transformación, porque ella estuvo con esas mujeres que estuvieron al final, hasta cuando Jesús fue crucificado, hasta cuando Jesús resucitó. Ella también estuvo ahí junto con esas otras mujeres. Su vida fue transformada y ella pudo comprender lo que realmente significaba el reino de Dios. La pregunta de hoy es: ¿estamos dispuestos a cambiar nuestras aspiraciones por el trono por una toalla de siervo o de siervo? ¿Estamos dispuestos a servir como lo hizo Jesús? Yo sé que muchos de nosotros ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, y muchos llevamos años aquí, hermanos. Pero la pregunta es: ¿ya hubo esa transformación en nuestras vidas? La transformación no ocurre de un día para otro, es un proceso. Y debiéramos analizar cómo es mi transformación, cómo soy ahora, cómo era antes. Y que cada día podamos pedirle a Jesús: Señor, transforma mi vida. Si sabemos que todavía hay algo que no está de acuerdo a los planes de Dios, a los anhelos de Dios para nosotros, roguémosle a Él que nos ayude, que nos cambie, porque solamente Él lo puede hacer. Que Dios nos bendiga. Amén.